Hola a todos, bienvenidos a Alma Mater, un espacio creado por el canal Nexos para dialogar con las personas que dan vida y prestigio a la Universidad de La Habana. El día de hoy hemos decidido trasladarnos desde el canal Nexos hasta la Facultad de Biología para llegar al lugar donde sucede la magia, donde el invitado de hoy pasa la mayor parte de su vida. ¿Te resulta interesante? ¿Quieres saber más? Entonces acompáñanos en este programa realizado por estudiantes, pero dedicado a toda la comunidad universitaria. Síguenos. Prometimos que saldríamos del canal Nexos, pero antes queremos contarle quién es la persona a la cual estaremos presentando en el programa de hoy. Hablamos del doctor en Ciencias Biológicas Alejandro Barro Cañamero, quien tiene aproximadamente 50 publicaciones sobre taxonomía y ecología de insectos cubanos, principalmente mariposas, polillas y escarabajos. El doctor en Ciencias fue jefe del Departamento Biología Animal y Humana y también presidente del Tribunal Nacional Permanente en Ciencias Biológicas. Alejandro, después de obtener la licenciatura en Biología, cursó varios posgrados como el de Anatomía Comparada de Invertebrados, Principios de Taxonomía Zoológica y otros. Además, ha impartido docencia en las 3 carreras de la Facultad de Biología, de la cual es decano. También es académico titular de la Academia de Ciencias de Cuba y la propuesta de Estrategia Nacional para la Conservación de la Fauna Cubana es uno de sus proyectos de investigación. Sobre este amor a la biología queremos preguntarle, así como su profunda dedicación a ella. Volvamos entonces a donde están las cámaras. Hoy nos encontramos con Alejandro Barro, decano de la Facultad de Biología. Bienvenido, Alejandro, al programa. Muchas gracias. Un placer Muchas gracias. tenerlo con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo llega usted al mundo de la biología? A ver, la historia viene de la infancia. Cuando tenía 9 años, pusieron una serie que se llamaba El viaje del Beagle, sobre el viaje de Darwin alrededor del mundo y quedé prendido de aquello. Mi papá me explicó que la carrera de naturalista no existía, que podía ser biólogo o geógrafo o geólogo. E inmediatamente con 9 años empecé a hacer colecciones, empecé a recolectar fósiles, rocas y animales. Y opté por la biología como otra opción que me mantenía en el mundo de la aventura, de ir a la naturaleza a explorar, etcétera, etcétera. Y llegué acá. La otra causa que yo siempre creo que estuvo muy asociada a esto es que mi papá era técnico aquí en la facultad. Y él, como técnico de la docencia y la investigación, hacía experimentos en la casa de reproducción de mariposas nocturnas. Yo creo que eso en el subconsciente fue trabajando la idea de que me gustaba la biología y que me gustaban los insectos, que es de hecho a lo que me dedico, ¿no? Al estudio de los insectos. Y entonces, en su etapa universitaria, ¿qué recuerdos tiene? ¿Qué es lo que más guarda consigo? A ver, mira, estudié en la época del periodo especial. Entré en la universidad en el año 90, en el pedagógico, porque primero estudié un año en el Barona y en el 91 entré aquí en Luache y me gradué en el año 96. O sea, en el periodo especial, la etapa económica difícil que vivió el país en esa época, era la época de estudiar. De manera que estudiar era una cuestión de convicción. Tú querías ser universitario y pasabas muchísimos trabajos en la universidad, pero lo que más recuerdo de la época fue la calidad de profesores que tuve. Tuve la suerte de tener en primer año a la profesora María Teresa Valle, que era profesora emérito de la Universidad de La Habana, dándome laboratorio. O sea, un profesor emérito que me daba laboratorio. Tuve tremenda profesora de zoología de invertebrados, que era la profesora Teresa de la Hoz, y el doctor Carlos Sánchez dándonos botánica. Entonces, te quedabas enamorado de la carrera con aquellas clases. En segundo año, María Elena Ibarra, que era profesora de mérito, y Orlando Torres, que hoy en día es profesor de mérito de la Universidad de La Habana, eran los profesores de zoología. Después te daba clase Francor, te daba clase Marta Pérez, te daba clase el profesor Berovíes, que es tan famoso en los medios en Cuba, ha salido tantas veces en la televisión. Pero cuando entré a trabajar, una de las profes, que fue después mi tutora de doctorado, me dijo: ahora que te gradúas te puedo decir algo. Ella se llama Marta Pérez, también es profesora de mérito.
ella me dijo, bienvenido a un lugar donde tienes que hacer muchas cosas a la vez y tratar de hacerlas todas bien. Y yo creo que de eso se trata el trabajo en la universidad. Es un trabajo multifacético, multidinámico, en el que uno no solo da clases e investiga. En los centros de investigación la mayoría de la gente solo investiga y a lo mejor da alguna docencia de posgrado o incluso de pregrado, pero acá eres profesor, tienes a la vez que investigar, tienes que superarte y tienes que atender otro grupo de procesos que la Universidad de La Habana lleva, que van desde el bastión, ser profesor guía y 40 cosas más, y tratar de hacerlas todo lo mejor que puedes. Entonces, adquieres una capacidad de trabajo sin la cual no puedo vivir ahora. O sea, yo no puedo vivir sin tener muchas cosas que hacer. Cuando yo decido que no tengo nada que hacer, me doy cuenta de que estoy bobeando, de que me falta mucho probablemente, no algo, de que me falta mucho. A mí me gusta divertirme y trato de que lo que hago sea algo que sea pura felicidad hasta donde yo lo pueda controlar, ¿entiendes? Entonces, cuando asumes responsabilidades tienes que ser un poco más serio, a veces pierdes un poco la sonrisa, te estresas demasiado, esa preparación multifacética te das cuenta que no es suficiente porque es demasiado a veces. El puesto no de decano, la mayoría de los puestos de dirección, mucha gente no los quiere porque son de mucha entrega, mucho sacrificio, de daño a la salud, al tiempo que le dedicas a la familia. Cuando eres ese jefe de departamento, que volví a ser un profesor normal, varias personas me decían en el pasillo, te sonríes de nuevo. Y entonces entré al decanato con la intención de no perder la sonrisa. Y por eso he tratado, y se lo dije a la rectora desde el mismo momento en que me citó a su oficina para comentarme que iba a ser el próximo decano. Le dije, rectora, lo único que le pido es que me permita mantener mi espacio de trabajo de campo, porque junto con mi familia eso es una de las cosas que más felices me hace. Poder ir con los muchachos, con los estudiantes al campo y hacer nuestro trabajo en la naturaleza con lo que trabajamos nosotros, es como recargar pilas hacia positivo, ¿no? O sea, vengo feliz, vengo relajado, me estreso a los 15 minutos de llegar, pero bueno, cargué pilas. Entonces aquí estamos tratando de hacerlo lo mejor posible, que no quiere decir que sea bien, pero bueno, ahí vamos. Pues nosotros vamos a una pausa, pero enseguida regresamos para continuar hablando con nuestro invitado de hoy. Bueno, esta facultad es una de las facultades más grandes de la Universidad de La Habana. En ella se estudian en este momento 3 carreras. La carrera de biología, la carrera de bioquímica y la carrera de microbiología. Que tienen nombres más largos, pero bueno. Las carreras tienen un tronco común, o sea, las 3 carreras comienzan con asignaturas de disciplinas básicas como los cálculos de la disciplina matemática, las químicas, las físicas. Y después, a partir del tercer año de las carreras, es que empiezan a abrirse, ¿no? Pero fundamentalmente en la carrera de licenciatura en biología va, creo que un poco más hacia la formación a nivel de organismos, tanto de plantas y animales, y bueno, por supuesto también de microorganismos, pero con un enfoque muy importante también a la parte de la ecología, la biodiversidad, la evolución, la conservación de la flora y la fauna en Cuba. Y está dividido en 2 departamentos, biología vegetal y biología animal, que es donde principalmente se trabaja en esas 2 ramas, y allá adentro entonces está cada una de las asignaturas que se imparte dentro de la carrera de biología y asignaturas que son comunes para las 3 carreras. En el caso de la bioquímica y la licenciatura en bioquímica y biología molecular va más hacia una formación más de biociencias moleculares en todo el campo que tiene que ver con el desarrollo de la biotecnología, la biomedicina. Y microbiología, que entonces se encarga de microorganismos, hongos, que también algunos son microorganismos, bacterias, viruses, y esas son las diferencias generales entre las 3 carreras de la facultad. El profesional de cada una de las carreras tiene un campo de acción común, básicamente en centros de la empresa Biocuba Pharma, donde más se ubican nuestros estudiantes una vez graduados, pero también se pueden ubicar en instituciones de educación superior, en jardines botánicos, en parques zoológicos, en el Acuario Nacional, en museos como el Museo de Historia Natural, en centros que pertenecen al SIGMA, al Ministerio de Agricultura. O sea, el perfil es muy amplio. No es que no sea buena, pero no es la mejor la formación vocacional con la que uno viene y choca con que tiene una expectativa y se encuentra otra. Espera una carrera, entre comillas, más fácil y no lo es una carrera fuerte. La carrera es como tal, es muy bonita, es más o menos lo que todo el mundo piensa cuando va a estudiar biología. Los profesores son muy buenos, son profesores muy
preparados y tal. Que al fin y al cabo te va atrapando y va buscando el espacio donde engancharte, ya sea tanto por laboratorio, en el campo o la docencia, lo que sea, pero va buscando esa manera de envolverte. Trabajar en la Facultad de Biología, como podría ser trabajar en la universidad, siempre es un reto, ¿no? O sea, tiene el reto de pararte siempre a un aula, de tratar de comunicar, de tratar de enseñar. Y eso te hace exigirte mucho como profesional porque te tienes que preparar muy bien para enfrentarte a un estudiante que se supone que tiene un nivel superior. No solamente somos docentes, nosotros además tenemos una porción investigativa. Nosotros somos científicos que llevamos a cabo nuestro proyecto de investigación y además llevamos a cabo la docencia. Y una de las cosas que caracteriza el trabajo de investigación de la Facultad de Biología es la excelencia de sus resultados. O sea, la Facultad de Biología es una facultad que todos los años publica entre 55 y 60 artículos en los principales corrientes de la ciencia, dígase Web of Science y Scopus. Es una de las facultades más destacadas de la universidad en ese sentido. Y todos los años acumula un número de premios y reconocimientos muy importantes dentro de los que destacan la Academia de Ciencias de Cuba. Es una de las facultades que más premios de la Academia de Ciencias de Cuba ha obtenido en los últimos años. Trabajar dentro de la facultad es un sueño, porque cuando uno llega a quinto año, muchos quieren quedarse a trabajar en la facultad, porque la facultad tiene un muy buen claustro y una muy buena atención a los estudiantes de posgrado, o sea, lo que viene después de que uno se gradúa. Tiene muy buen plan de maestría, muy buen plan de doctorado, y entonces quedarse en la facultad, por esa parte, tiene muy buenas ventajas. Durante el periodo de pandemia tuvimos que innovar muchísimo porque estas no son carreras que tengan cursos a distancia ni cursos por encuentro, siempre han sido presenciales, tienen un componente práctico muy elevado y como yo suplanto ese componente práctico en la distancia. O sea, tuvimos que crear muchas alternativas diferentes de cómo transmitir los conocimientos y también de cómo evaluarlos a los estudiantes. Es una de las facultades que tiene más versatilidad y que yo creo que tiene mayores retos, ¿no? Uno podría pensar geografía también, podría pensar otras carreras dentro de la universidad, pero la formación que reciben los estudiantes necesariamente tiene que tener una integralidad importante para poder adquirir los conocimientos que estamos tratando de transmitir. ¿Cuáles son las especies que uno se puede encontrar en el botánico? Dentro de las especies, ¿cuáles tienen valor desde el punto de vista de la conservación? Al final todo se conserva, pero nosotros, como no hay dinero, prioriza siempre lo que es endémico de Cuba, lo que no es común en Cuba. Y después, bueno, los bichos que están donde quiera tienen menos probabilidad de perderse. Y aquí hay... Se diferencian en unos punticos y en una rayita y son cositas muy... Por ejemplo, esas azulitas, si no se posan yo no sé lo que es, porque son demasiadas especies. Ahora yo miro y ya sé quién es, porque le veo los detalles de la... Esto yo creo que gana todo el mundo, ¿no? Nosotros ganamos porque al final de cuentas son resultados de nuestro trabajo. Nosotros trabajamos en las mariposas de Cuba y el jardín botánico, como área verde importante en La Habana, se vuelve un sitio interesante para estudiar los insectos. Y a la vez, la información que salga de nuestro trabajo puede llegar a maneras de un folleto o de un libro sencillo a los guías de aquí, a los visitantes, cubanos o extranjeros, que quieran observar mariposas. La última vez que vine aproveché que había una clase aquí de los estudiantes de segundo año y vine con ellos en la guagua y entonces ya me puse a hacer los muestreos yo solo. O sea, trato de buscar siempre las alternativas que me permitan eso, ¿no? Que me permitan no faltar a mis deberes actuales, que son bastantes, y no dejar esto de la mano, porque si me acomodo a que tengo mucho trabajo como decano, vuelvo a semanas y semanas sin venir y entonces casi que empieza de cero, ¿no? Y realmente queremos que se haga un trabajo bastante constante. Ahora que se está terminando la época de lluvia, ahorita empiezan a llegar ya los frentes fríos, estamos pasando el primero, que por suerte para las mariposas no fue muy fuerte, pero cuando lleguen los meses de noviembre, enero, febrero, no veremos prácticamente nada. Y esto sí, probeta. No, pero el cambio es brutal de una quincena a la otra, compadre.
Mira, por ejemplo, 11 de la mañana, vamos a buscar el mismo horario. Esta especie, por ejemplo, 10, 20, 35, en un horario entre las 10 de la mañana y pico. Hoy he visto una sola. Ha pasado un tilín de tiempo y ya tienes muchos menos. Y así se irá transformando hacia la seca. Está logrando el nuevo. Cambiando de tema, tengo entendido que usted dio el paso al frente en la etapa de la pandemia y se mantuvo vinculado a los centros de aislamiento. ¿Cómo fue esta experiencia? Sí, yo creo que es más de lo mismo. Es una cuestión de actitud ante la vida. Hay personas que siempre estamos dispuestos a hacer lo que haga falta, cueste lo que cueste muchas veces, y otras personas que siempre están en el lado contrario. La decana me llama y dice, nos están pidiendo un varón de cuadro para dirigir uno de los centros de aislamiento en una quincena determinada. Y yo le dije, ponme. Y me dice, no, pero vamos a preguntarle a los otros. Y le digo, somos 3 varones cuadros. Si no soy yo es el otro y si no es el otro es el otro. Al final de los 3 cuadros, 2 fuimos a centros de aislamiento porque no éramos tantos. Yo estaba solo con mi hija. Mi esposa había quedado varada fuera de Cuba y estaba solo con la niña que iba a cumplir 15. Entonces era como una locura para mí ser papá, ser vicedecano en ese momento, la pandemia con todo lo que implicaba, e irme 15 días a un centro en el que entraba y salía todos los días con el riesgo que corría cualquier persona. Yo no era de los que más se arriesgaba, pero estaba en contacto con los que más se arriesgaban y me podía enfermar. Busqué una solución con la familia, que siempre, por suerte, por muy pequeña que sea, uno tiene gente en la familia que te apoya. Mi hermana se llevó a la niña para su casa y me quedé solo en la casa, de manera que la tranquilidad de no enfermar a mi hija estaba ahí. Y fuimos a hacer la tarea y yo la disfruté, en primer lugar, por el equipo con el que me tocó trabajar, que fue un equipo increíblemente humano, increíblemente lindo, que se unió enseguida ese grupo de muchachos que eran de tu facultad, de Artes y Letras, había un muchacho de Biología. Súper bonita experiencia, nos unimos bien con los médicos, con el resto del personal, transmitimos a la dirección de la universidad cosas que pasaban y que se buscaban las soluciones. Hubo mucho apoyo por parte de la dirección universitaria en ese sentido, pero yo valoro mucho la experiencia. Incluso cuando yo lo transmití al consejo de dirección buscando otros, les hablé, yo creo que más o menos así. Vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo. Ser útil es algo que es muy bueno. Cuando tú haces bien sin buscar nada a cambio, porque bueno, a veces uno hace bien pero cobra por ello. Pero cuando uno hace bien por amor nada más, duerme más tranquilo, duerme más feliz. Mi nombre es Mario, soy profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. En algún momento, mientras era estudiante, estuve como voluntario en un centro de aislamiento en Alamar 6, junto con el profesor Alejandro Barro. Era apasionante realmente escuchar al profe Alejandro porque él, fiel a su profesión, constantemente nos hacía anécdotas de sus viajes, de todas las peripecias de la vida profesional y personal de un biólogo, pero nos pareció una gran persona. Nos divertimos mucho con él. El profe Barro habla mucho. Y nada, fue una gran experiencia. Yo tengo la suerte, el privilegio de conocer a Barro casi que desde niño. Somos la misma generación. Él es graduado del 96 de Biología y yo soy graduada del 98. Somos una generación de jóvenes, bueno, todavía nos consideramos jóvenes, que llevamos aquí entre 20 y 25 años. La dirección de la facultad en este momento, todos somos profesores que en un momento determinado casi coincidimos en los 5 años de la carrera o más o menos fuimos contemporáneos. Además que somos muy amigos, ¿no? Ya hace más de 25 años. Barro es una persona de las más sencillas que he conocido, es una persona muy consecuente, es una persona que lleva las cosas siempre hasta el final, o sea, es una persona que tiene mucho, emprende mucho y lleva mucho hasta el final las cosas, o sea, no es de quienes deja las cosas a medias. Hasta ahora, en unos momentos muy difíciles, porque vino la pandemia, vino la reparación de la facultad,
y ha sido tremendo, tiene mucha carga de trabajo y además es profesor, es investigador. Es uno de los más entendidos en su materia, es el experto 1 o 2 del lepidóptero de mariposas y polillas en Cuba, y sin embargo él lo lleva con suma tranquilidad y suma modestia. El profesor Alejandro Barro es un excelente profesor, eso todos sus estudiantes lo dicen y todos lo sabemos, ¿no? Nos dio una asignatura llamada Zoología Acordada y fue una de las razones por la cual no yo, todos los estudiantes de primer año se enamoraron de la carrera. Dentro de la gran carga de memorizar que tiene la zoología, trata de que tú llegues a un razonamiento lógico de lo que quieres lograr. Nosotros decimos dentro de los alumnos que es una trampa que nos hacen para que nos guste biología en primer año. A él le gusta y te imprime que te guste la zoología. Aunque no te vas a especializar en la zoología, te gusta por lo menos la zoología de invertebrados. Y no solo hablando de sus muchachos, sino también de estudiantes en general, no solo de la Universidad de La Habana, sino de otras universidades. ¿Qué les diría usted a esos jóvenes que son el futuro del país, tanto científico como profesional? Yo les diría que no se rindan, que los sueños cuestan trabajo, que lograr una meta en la vida generalmente tiene muchos momentos de tristeza, dolor y amargura, de que hay muchas insatisfacciones por el camino, pero que no te puedes dejar vencer por ellas. Que como dijeron gente muy inteligente que ha habido en este planeta, el éxito depende mucho más de la constancia, del esfuerzo, de la perseverancia, que del talento que te dio la naturaleza. Evidentemente hay que tener algo de talento, pero creo que es más que nada un resultado, lo que logres es un resultado de cuánto te esfuerces. Cuando yo me quedé en la universidad, al cabo del tiempo le pregunté al tutor por qué me había dejado si yo no era de 5 en su asignatura. Y me dijo, porque eres muy trabajador. Y yo creo que esa frase de ese tutor que yo tuve, que es un hombre espectacular, resume lo que yo creo que debe ser un universitario, que debe ser un científico, que debe ser un investigador. O sea, una persona muy sacrificada, una persona muy abnegada, una persona que nunca pierde las ansias de estudiar y sobre todo que considere que lo que hace vale la pena y yo creo también que lo haga feliz. Porque muchas veces uno hace cosas que no te divierten y las haces porque no te queda de otra, ¿no? Es lo que hay que hacer y punto. Pero no le pones el mismo corazón, no le pones el mismo esfuerzo, no le pones el mismo ímpetu y no te queda igual. Cuando uno hace las cosas con amor, en el sentido amplio de la palabra, evidentemente los resultados son eso, amor, más amor, más amor, más amor y entonces te creas un entorno de felicidad que es muy necesaria. La vida es muy corta, el viaje que nos toca vivir es rápido, no sabes cuándo termina. Y yo le digo a mi hija siempre que yo quiero que ella sea feliz, saludable y buena persona. Entonces yo le diría eso a los jóvenes, esfuércense, no le hagan daño a nadie para lograr lo que se propongan y traten de disfrutarlo en el camino porque si no, no vale la pena. O sea, por muy buena persona que sea, si no lo disfruta, no es lo mismo. Yo creo que por ahí iría el consejo. Hacer lo que nos gusta y disfrutarlo. En palabras del profe Alejandro. Muchas gracias por permitirnos entrar a su facultad y por dedicarnos este tiempo tan valioso. A ustedes realmente es a quien yo debo agradecer por el tiempo que han dedicado a mi persona, que no creo que lo merezca realmente. Ha sido maravilloso compartir con personas que han dado la vida por la universidad y también el alma por esta. Nosotros nos vemos en un próximo encuentro. A veces tú llegas a un lugar donde hay una especie que solo vive en ese lugar en todo el mundo, es un lugar que tiene 10 kilómetros cuadrados, en toda la geografía cubana no está en otro lugar, y descubres que ese animalito vive en sus larvas, por ejemplo, viven en una hierba que usualmente se corta. Entonces, si tú descubres eso, tú tienes una herramienta súper poderosa porque tú le dices al hombre que corta, estas hierbitas no las puedes cortar.
y aparentemente son feas y aparentemente si hay un fuego son un problema, pero tienen que entender que si las cortan y ocurre un fuego, perdemos esta mariposa o este insecto o este animal para siempre en todo el mundo, y esa es mi responsabilidad como biólogo, ¿no? Cuidar que eso no pase. Y lo hemos hecho, hemos llegado a lugares, hemos descubierto ese ser único en el universo en un pedacito de Cuba, y hemos ido a ver a los trabajadores del área, a la dirección del área protegida, y le hemos dicho, ven que te quiero enseñar algo, este parche de hierbas no lo corten nunca más. Porque de esto depende esta especie, que solo la tienen ustedes en el mundo, y es vuestra responsabilidad. ¿Y eso pasó? Sí, sí, claro. ¿Con claro. qué fue? Claro, en un lugar que se llama Lomas de Galindo, donde llevamos ya como 8 años trabajando, nos encontramos una especie que era nueva para la ciencia, que solo vive hasta ahora en Lomas de Galindo. Estamos estudiando esa especie desde muchos puntos de vista, incluso con elementos moleculares. Queremos conocer bien la estructura genética de la población de la especie, pero tenemos idea de cuál es la planta de la que se alimenta la larva. Y usualmente en las áreas protegidas, los caminos, que ellos le llaman trochas, se podan para evitar que un fuego pase de un lado al otro del bosque. Entonces, nada, hay que arriesgarse y dejar determinados parchecitos de hierba para que la especie tenga que comer, porque si los quitamos todos un buen día no tenemos más la especie y entonces fallamos nosotros. Y eso es lo que hacemos, tratar de buscar información, tratar de buscar conocimiento que permita cuidar lo que es único de Cuba. Yo no puedo cuidar las mariposas de Groenlandia, o que no debe haber muchas, o las de Nueva Guinea, a mí me tocan las cubanas, y como responsabilidad que tienes en ese sentido, entonces tratas de aportar lo que puedas, en función de tu capacidad y en función de tu tiempo, ¿no?